Lo supe el domingo. Fue en casa de su hermana, en Albacete. Nunca me cayó bien su hermana, y no era por celos, ni por alguna bronca pasada. Era algo más primitivo, más visceral. No confiaba en ella. Tiene esa sonrisa falsa, de esas que no llegan a los ojos, y un tono de voz que siempre suena como si estuviera a punto de contar un chisme. Pero ese día, cuando me saludó, me dio 2 besos y me dijo ¿qué tal, cuñado? Supe que algo iba mal. Muy mal. Me lo dijo con los ojos. Me miró como se mira a un hombre al que le están ocultando una bomba. Fuimos porque Laura insistió. Hace mucho que no vemos a mi hermana, me dijo. Era verdad. La última vez que habíamos ido, en enero, terminamos discutiendo por una tontería. Su hermana le había regalado una blusa y yo dije que le quedaba algo ajustada. Error. Comentario de mierda. Me lo cobró con una semana de silencios, y yo aprendí la lección. Desde entonces, cada vez que se trataba de esa familia, callaba y asentía. Ese domingo llegamos pasadas las 2. Hacía calor, uno de esos calores secos de Castilla que te hacen sudar aunque no te muevas. Yo estaba de mala hostia desde que salimos, pero disimulé. Entramos, saludos, besos, y el cuñado de turno ya tenía abierta la primera cerveza. Aparentemente todo normal. Pero no lo era. En medio de la comida, entre las croquetas y la paella que preparó su madre, Laura se levantó para ir al baño. Su hermana se quedó callada un segundo, me miró, y ahí fue. Ese momento. No sé si fue el gesto, la incomodidad repentina, o el hecho de que girara la cara como si no pudiera sostenerme la mirada más de un segundo. Pero lo sentí. Lo sentí en el pecho. La traición. No sabía aún qué había pasado, ni cómo, ni con quién. Pero lo sabía. Y lo peor, su hermana lo sabía también. Me pasé el resto de la comida fingiendo que todo iba bien. Hablé del Valencia, del calor, de lo mal que estaban las cosas, del precio del aceite de oliva. Pero en mi cabeza ya se estaba cocinando algo. Algo feo. Algo que me iba a costar digerir. Cuando volvimos a Valencia, Laura iba extrañamente contenta. Puso música, cantó una canción de Vanessa Martín que siempre dice que le recuerda a su juventud, y me cogió la mano un momento mientras conducía. Yo no dije nada. No le solté la mano, pero tampoco la apreté. Me limité a mirar la carretera y contar los minutos que faltaban para llegar a casa. Porque sabía que ese domingo era el inicio de algo. El principio del fin. No fue un mensaje en su móvil. No fue un perfume nuevo. No fue una llamada rara. Fue su hermana. Fue su jodida mirada. Y no era la mirada de quien te odia o te desprecia. Era peor. Era la mirada de quien siente pena por ti. Y nadie siente pena por alguien felizmente casado sin razón. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera dándole vueltas al asunto de forma dramática, sino porque mi cabeza no dejaba de repasar cosas, momentos concretos, detalles que antes no tenían ningún valor y que ahora parecían encajar en un patrón más grande. Estaba tumbado en la cama, boca arriba, mientras escuchaba cómo Laura respiraba a mi lado. Dormía tranquila. Ni una señal de nervios. Eso me cabreaba más que cualquier otra cosa. Me levanté sin hacer ruido y me fui al salón, me senté en el sofá y me quedé ahí, sin tele, sin música, sin móvil. Solo pensando. No había nada en concreto que pudiera usar como prueba, nada firme que sirviera como base para una acusación, pero sabía que había algo. Lo había sentido. No me hacía falta mirar su móvil ni seguirla ni espiar mensajes. Lo sabía porque algo en su comportamiento se había desplazado ligeramente, no era una cosa, eran varias cosas pequeñas. Me hablaba distinto, se reía menos conmigo,
pero al mismo tiempo se mostraba más amable, como si tratara de compensar algo, y su forma de tocarme había cambiado, ahora era más superficial, más forzada. Todo eso lo había ignorado hasta que su hermana me miró como si supiera algo que yo no. Ahí es cuando sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Pasaron 2 días y Laura me dijo que iba a salir con sus compañeras de la agencia, que iban a tomar algo por el centro después del trabajo, que no volviera a esperarla despierto. Lo dijo mientras se arreglaba en el espejo del baño, maquillándose con más cuidado del habitual, eligiendo una blusa que no usaba desde hacía años y perfumándose con uno de esos frascos caros que solo sacaba en bodas o cenas importantes. Yo asentí desde la puerta, fingiendo que no le daba importancia. Le dije que se lo pasara bien y me ofrecía llevarla. Me dijo que no, que ya iba con una compañera. Yo sonreí, le deseé una buena noche y volví al salón. Esperé media hora y salí. No fue difícil seguirla. Hice lo que haría cualquier hombre en mi situación que necesita saber algo pero no quiere aún enfrentarse directamente al desastre. No soy un espía ni un paranoico, pero tengo ojos y cabeza. Fui en mi coche, con las luces apagadas hasta que dobló 2 esquinas y mantuve distancia suficiente para que no me notara. Se bajó en una calle que no tenía nada que ver con la zona de bares que me había mencionado. Era una calle tranquila, de esas que tienen un par de restaurantes discretos y muchas oficinas cerradas por la noche. La vi caminar sola. Nadie la acompañaba. Llevaba el bolso en una mano y el móvil en la otra. Lo miraba cada poco. Al llegar a la esquina, se detuvo, miró a ambos lados como si esperara a alguien y, segundos después, apareció un hombre. No lo reconocí al principio. Era más joven que nosotros, eso estaba claro. Alto, con camisa blanca remangada y una barba muy cuidada. No hubo besos, ni abrazos, ni contacto físico exagerado. Pero sí hubo algo. Esa forma de mirarse durante más tiempo del necesario, ese lenguaje corporal relajado, íntimo, cómodo. Caminaban juntos como si lo hicieran cada semana, como si esa rutina ya estuviera establecida desde hacía tiempo. Entraron a un local pequeño, una especie de bar moderno con luces bajas. Me quedé en el coche, mirando desde lejos, como un idiota que ya conoce el final de la película pero igual quiere verla hasta el último minuto. Estuvieron ahí dentro casi 2 horas. Yo no me moví. No llamé a nadie. No escribí mensajes. Solo pensé. Pensé en mi hija, en lo que esto significaría para ella. Pensé en mí, en cómo había dejado de lado muchas cosas por mantener una vida tranquila, sin líos, sin dramas. Pensé en Laura, en la mujer que había sido conmigo durante tantos años, en cómo nos habíamos prometido cosas cuando aún no sabíamos nada del mundo. Y sobre todo, pensé en lo fácil que es para algunas personas tirar todo por la borda sin mirar atrás. Cuando salieron, ya no disimulaban tanto. Caminaban más cerca. Él le tocó la espalda al hablarle, ella sonreía como no me sonreía a mí desde hacía meses. Se despidieron en la esquina, sin beso, sin abrazo, pero con esa despedida lenta que solo se da cuando cuesta separarse. Él se fue hacia un coche aparcado en la otra acera. Ella sacó el móvil y fingió que pedía un taxi. En realidad, yo sabía que iba a buscar la parada de metro más cercana. No hice nada. No la enfrenté. No bajé del coche. Solo me quedé ahí, mirando cómo desaparecía calle abajo. Volví a casa antes que ella. Me senté en la cocina y abrí una cerveza. No sabía qué era peor, si la confirmación o la manera en que todo había sido tan limpio. Sin drama. Sin ruido. Me sentía fuera de mi propia vida, como si estuviera viendo la historia de otro. Escuché la puerta abrirse. Eran casi las 11:30. Laura entró como si nada, me saludó desde el pasillo, fue directa al baño. Se duchó. Se puso el pijama.
Luego entró en la cocina y me dijo que la noche había estado bien, que le dolía un poco la cabeza. Me preguntó si había cenado. Le dije que sí. Se quedó un segundo en silencio, como si esperara algo más, luego me dio las buenas noches y se fue a la cama. Me quedé ahí, solo, con la cerveza caliente en la mano. No reaccioné. No grité. No tiré nada al suelo. Simplemente confirmé lo que ya sabía. Ella había estado con alguien, y no era la primera vez. No me hacía falta grabaciones, ni fotos, ni interrogatorios. El cuerpo lo sabe. La mirada lo confirma. Y los detalles, esos que uno suele pasar por alto, de pronto brillan como señales de neón cuando todo se ha roto. Fui al baño y me miré en el espejo. No lloré. No sentí pena por mí. Sentí rabia. No una rabia impulsiva, de esas que hacen que rompas un plato o le grites a la pared. Era una rabia silenciosa, pesada, que se instala en el pecho y no se va. Me pregunté cuánto tiempo llevaba pasando esto. Me pregunté si ella había pensado en el daño que haría cuando empezó. Me pregunté si era yo el que había fallado en algo. Pero la verdad es que ya no importaba. Porque una vez que ves lo que no querías ver, ya no hay vuelta atrás. Volví al salón, apagué las luces y me senté otra vez en el sofá. No sabía aún qué iba a hacer, pero lo haría. No pensaba quedarme cruzado de brazos viendo cómo me sustituían sin siquiera tener la decencia de esconderlo bien. Laura jugaba a ser discreta, pero no lo suficiente. Y si había tenido el valor de mentirme a la cara, yo iba a tener el valor de mirar de frente lo que venía después. Aunque fuera feo. Aunque doliera. Aunque tuviera que romper todo lo que había construido. Pasaron 2 días más sin que yo dijera nada. Me limité a observarla, a escucharla, a analizar cada palabra que decía y cada gesto que hacía, como si se tratara de una extraña a la que había que entender desde cero. Y aunque cada parte de mí quería estallar y poner todo sobre la mesa, había algo que me decía que no, que había que esperar el momento justo. Lo que había visto con mis propios ojos ya no se podía desver. Ella estaba con otro. No sabía desde cuándo ni cuánto significaba para ella ese tipo, pero sí sabía que no era un simple desliz de una noche. Había intimidad, complicidad, costumbre. Eso era lo que más me jodía. No era solo el sexo, era todo lo que se construye alrededor de una infidelidad sostenida. Y aún así, seguía durmiendo a mi lado, preparándome el café como si nada, comentando cosas del trabajo o de Carla, como si todo estuviera en su sitio. Ese cinismo, o esa tranquilidad, o esa habilidad para fingir, me enfermaba. Y entonces lo decidí. No podía seguir fingiendo. Tenía que enfrentarla. Tenía que decirlo de una vez, sin rodeos, sin adornos, sin gritos innecesarios. Quería mirarla a los ojos y que no tuviera escapatoria. Esperé a que Carla se fuera a dormir, a que la casa estuviera en silencio. Estábamos viendo una serie que en realidad ninguno de los dos estaba siguiendo, cada uno en su sofá, con un cojín en las piernas como excusa para no tocarse. Bajé el volumen del televisor y ella me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Quiero hablar contigo, y no va a ser una charla agradable, dije, sin levantar la voz, sin alterarme. Laura dejó el mando sobre la mesa y se incorporó un poco. ¿Qué pasa? ¿Has tenido algún problema en el trabajo? Preguntó, fingiendo preocupación, como si de verdad no sospechara nada. No es eso. Sabes perfectamente de qué quiero hablar. No hace falta que hagas teatro, respondí, con los ojos clavados en ella. Me sostuvo la mirada unos segundos, luego se cruzó de brazos, como si quisiera protegerse. No entiendo por qué estás así. ¿Qué pasa ahora? ¿Estás viendo a alguien? Desde hace tiempo. No sé si piensas que soy idiota o si simplemente no te importa, pero lo sé.
No porque haya encontrado nada en tu móvil ni porque me lo haya contado nadie. Lo vi. El otro día. Con mis propios ojos. Hubo un silencio tenso. Ni un suspiro, ni una excusa rápida. Solo su cara cambiando lentamente, como si su cuerpo no supiera aún si negar, mentir o aceptar la derrota. No sé de qué estás hablando, soltó al final, en tono bajo, sin convicción. Claro que lo sabes. Fuiste a encontrarte con él. No con tus compañeras de trabajo. Lo vi todo. Vi cómo lo mirabas, vi cómo caminabais juntos, vi cómo te despediste de él. No hace falta que me expliques nada, pero tampoco te permito que me mientas a la cara. Ella se quedó en silencio, con los labios apretados, los brazos cruzados aún. Luego suspiró largo y me miró, como si ya le diera igual todo. ¿Está bien? Sí. Estoy viendo a alguien. ¿Contento? Esa respuesta me dio más asco que rabia. El tono. La frialdad. La falta total de arrepentimiento. No, no estoy contento. Pero al menos ya no tienes que mentirme más. ¿Desde cuándo? No sé. Unos meses. No llevo la cuenta, dijo, mirando hacia la televisión apagada. ¿Es alguien del trabajo? No. Lo conocí por una amiga. Nos cruzamos varias veces, empezamos a hablar, y ya está. ¿Y ya está? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? ¿Qué más quieres que te diga? ¿Que me siento mal? No me siento mal. No me voy a poner a llorar. No me arrepiento. Perfecto. Al menos no vamos a perder el tiempo fingiendo que esto te duele, respondí, conteniendo una rabia que me quemaba por dentro. Ella se levantó del sofá y empezó a caminar por el salón, nerviosa, como si buscara una forma de escapar de la conversación. Mira, Javier, no es tan sencillo como tú crees. Hace tiempo que estamos mal. Mucho antes de que apareciera él. Tú y yo no funcionamos desde hace años, y tú lo sabes. Nos hemos vuelto dos extraños. Tú estás metido en tus cosas, en tus horarios, en tu rutina, y yo simplemente me harté de sentirme invisible. ¿Y la solución fue acostarte con otro? Pregunté, sin moverme del sofá. La solución fue buscar algo que me hiciera sentir viva. Algo que me recordara que todavía valgo, que todavía puedo gustar, que no soy solo una madre ni una esposa aburrida. Entonces dime si piensas seguir con él, le dije, con la voz más firme que pude. Ella me miró con una mezcla de desafío y cansancio. No lo sé. No quiero tomar decisiones en caliente. No estoy preguntando si quieres divorciarte, Laura. Te estoy preguntando si vas a seguir viéndolo mientras sigues aquí, conmigo, en esta casa, como si nada. ¿Y si te digo que sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme? No hace falta que te eche. Si tú ya tomaste una decisión, lo lógico sería que fueras coherente y te largaras por tu cuenta. Ella no respondió. Se quedó de pie, mirándome, y luego se llevó las manos a la cara. No lloró, solo se las pasó por los ojos, como si quisiera borrarme de su vista. No quiero pelear contigo, dijo al final, con voz apagada. No quiero convertir esto en un drama. No hace falta. Ya lo convertiste tú en otra cosa desde el momento en que decidiste traicionar todo lo que teníamos. No es un drama, es una consecuencia. Después de eso, se marchó a la habitación y cerró la puerta sin fuerza. Yo me quedé en el salón, mirando la pantalla negra del televisor. Me sentía agotado. No había gritado, no había golpeado nada, pero por dentro estaba hecho polvo. Lo que más dolía no era la infidelidad, ni siquiera las mentiras, sino esa forma tan fría de tratar el tema. Como si no fuera algo tan grave, como si simplemente fuera una fase o una anécdota.
Me había engañado con alguien y ni siquiera se tomaba la molestia de arrepentirse. Sabía que a partir de esa noche ya no podía seguir igual. Sabía que, aunque ella quisiera arreglarlo, algo dentro de mí ya se había roto. Algo que no iba a volver. No sabía qué iba a pasar después, ni cómo iba a afrontar lo que se venía. Pero sí sabía que no podía permitir que esa indiferencia se instalara en mi vida como si fuera normal. Y si había que hacer algo, lo haría. Porque merecía más que una vida de excusas, mentiras y silencios incómodos. A la mañana siguiente me desperté antes que ella. No dormí casi nada, pero tenía la cabeza clara. No había marcha atrás. Lo que pasó la noche anterior fue un punto de no retorno. Su forma de responder, la falta de culpa, el tono neutro, todo eso no dejaba espacio para dudas. No me quedaban ganas de discutir más ni de buscar una reconciliación. Tampoco quería seguir en esa casa haciendo de figurante mientras ella se largaba con su amante y volvía como si nada hubiera pasado. Yo no era ese tipo de persona, y no estaba dispuesto a convertirme en uno. Durante el desayuno me limité a observarla. Bajó a la cocina como si nada, como si la conversación de la noche anterior no hubiese existido. Se sirvió café, preparó tostadas, me preguntó si quería algo. Le dije que no. Luego le comentó que tenía que ir a enseñar un piso cerca del centro, que volvería al mediodía. Yo asentí sin mirarla. No hizo falta decir nada más. Había una tensión que se cortaba con cuchillo, pero ella actuaba como si todo estuviera bien, como si se pudiera fingir normalidad después de haber admitido una infidelidad. Cuando se fue, me senté en el salón, abrí el portátil y empecé a hacer llamadas. No iba a quedarme esperando a que ella tomara una decisión. La iba a tomar yo. Lo primero fue hablar con mi abogado. No soy de esos que tienen un abogado para todo, pero en su momento, cuando firmamos la hipoteca, conocí a uno que me pareció serio. Le escribí un correo con el asunto claro: necesito una reunión urgente para iniciar trámites de separación. Me contestó a los 10 minutos con un hueco para el día siguiente por la mañana. Luego llamé a mi madre. No entré en detalles, solo le dije que iba a pasar por su casa durante la semana, que necesitaba hablar de algo importante. Después apagué el portátil, me duché, me vestí y salí. Necesitaba moverme, despejar la cabeza, y sobre todo empezar a pensar en algo que hasta ahora no había contemplado, como joderla sin perder la compostura. No se trataba de venganza por despecho. Era algo más frío, más calculado. Si ella había decidido traicionar nuestra relación con esa tranquilidad, yo no iba a rebajarme a su nivel emocional, pero sí iba a asegurarme de que no se fuera de esta sin consecuencias. No por rencor, sino por dignidad. Lo primero era saber con quién estaba. No me interesaba por celos, sino por estrategia. Si ese tipo era alguien del entorno laboral o alguien conocido, podía usarlo en su contra. Y si era alguien completamente ajeno, también. Necesitaba información, y para eso tenía a David. David es amigo mío desde que teníamos 15 años. Siempre ha trabajado en seguridad privada y últimamente se dedica a hacer trabajos algo más delicados. No es detective, pero se le da bien investigar a gente. Le mandé un mensaje y nos vimos esa misma tarde. Nos sentamos en un bar cerca de su trabajo y le conté lo justo. ¿Estás seguro de que quieres saberlo todo? Me preguntó. Quiero nombres, direcciones, horarios. Si puedes conseguir mensajes, mejor. Pero con saber con quién se acuesta y desde cuándo me vale por ahora. Vale, dame un par de días. No te preocupes, lo haré con cuidado. Volví a casa sin prisa. Laura ya estaba allí. Estaba hablando por teléfono en el pasillo. Cuando me vio, se cayó de golpe. Colgó rápido y me dijo que era una clienta que le estaba dando problemas. Ni me molesté en responderle.
Subí directamente al despacho y cerré la puerta. Encendí el portátil otra vez y empecé a hacer otra cosa que tenía pendiente desde hacía días, preparar una copia de seguridad de todo lo importante. Contraseñas, cuentas bancarias, documentos de la casa, papeles del coche, todo. Luego empecé a hacer una lista de los movimientos de dinero del último año. Siempre hemos compartido gastos, pero yo llevo la contabilidad de casa y sé perfectamente en qué se va cada euro. Empecé a notar ciertos gastos duplicados, pagos que no cuadraban del todo, compras en restaurantes en los que no habíamos estado juntos, pequeños retiros de efectivo en cajeros lejanos. Nada demasiado evidente por sí solo, pero juntos formaban una línea clara. Llevaba meses usando parte del dinero común para costearse sus escapadas con su amante. Esa noche cenamos los tres juntos, aunque apenas se habló. Carla notó algo raro, pero no preguntó. Supongo que pensó que estábamos en una de esas discusiones largas que a veces se dan en los matrimonios. Laura me miraba de reojo, como si esperara que retomáramos la conversación de la noche anterior. Yo no abrí la boca. Después de cenar, me ofrecí a fregar los platos y la mandé a ella a ayudar a Carla con los deberes. Quería estar solo para pensar. En ese momento ya tenía la decisión tomada, iba a preparar el terreno para que la separación me dejara lo más limpio posible, y al mismo tiempo iba a sacar a la luz todo lo que estaba haciendo, pero de una forma ordenada, sin escándalos innecesarios. No quería gritarle ni hacer escenas, pero sí quería que su familia, nuestros amigos, y sobre todo Carla, supieran quién había destrozado todo esto. A la mañana siguiente, Laura volvió a irse temprano. Esta vez no dijo nada. Ni adiós. Ni buenos días. Solo se vistió y se fue. Antes de que yo saliera, recibí un mensaje de David. Lo tengo. Llámame cuando puedas. Le llamé de inmediato. Me dijo que la había seguido hasta un piso cerca de Ruzafa, que estuvo allí unas 3 horas y que luego salió acompañada del mismo tipo que vi el otro día. Tenía fotos. También había conseguido su nombre, trabaja como comercial en una empresa de software y está casado. Esa parte me sorprendió. No solo ella me estaba engañando, sino que lo estaba haciendo con un tío que también tenía su propia familia. Le pedí a David que siguiera unos días más, por si podía conseguir pruebas más claras, alguna conversación grabada, algo más contundente. Me dijo que lo haría. Esa noche, cuando Laura llegó, la esperé en el comedor. Estaba todo apagado, menos la lámpara del techo. Cuando abrió la puerta, se detuvo al verme ahí sentado, con una carpeta sobre la mesa. ¿Y ahora qué?, preguntó, con tono seco. Ahora nada. Solo quiero que sepas que ya sé quién es. Sé dónde vive, sé que está casado, sé que te ves con él en ese piso de Ruzafa, y tengo fotos. No te voy a montar un escándalo, pero sí quiero que entiendas que a partir de ahora todo va a cambiar. Voy a iniciar el proceso de separación. Mañana tengo cita con el abogado. No pienso compartir casa contigo mientras te acuestas con otro. Así que vas a tener que decidir si te vas tú o me voy yo. Pero antes del viernes, uno de los dos ya no duerme aquí. Ella no dijo nada. Se quedó de pie, sin saber qué hacer con las manos. Abrió la boca varias veces, pero no salió ninguna palabra. Yo me levanté, recogí la carpeta, y me fui a dormir. No cerré la puerta del dormitorio, pero ella no entró. Se quedó abajo, supongo que en el sofá, supongo que dándole vueltas a todo, o tal vez escribiéndole al otro. Me dio igual. Esa noche dormí. Por fin. Al día siguiente, mientras tomaba el café en la cocina y revisaba algunos correos del trabajo desde el portátil, Laura bajó con cara de no haber dormido bien. Llevaba una camiseta vieja y unas mallas con las que normalmente no salía ni a tirar la basura. Se sentó enfrente de mí, con el gesto tenso, pero sin decir nada.
Supuse que esperaba que yo rompiera el silencio, que tal vez pensara que aún quedaba algo por hablar, alguna posibilidad de diálogo, pero yo ya no tenía nada más que decirle. Había pasado la noche pensando en cada detalle, en cómo jugar mis cartas sin dejar cabos sueltos, sin permitirle ningún espacio para manipular o victimizarse. Había vivido demasiados años con ella como para no conocer sus recursos, y esta vez iba a ir por delante. Le hice un gesto para que se sirviera café si quería, y seguía lo mío. El ambiente era seco, pero soportable. Le bastaron unos minutos para intentar abrir una conversación. ¿Vas en serio con lo que dijiste anoche? Claro que sí. Esto no tiene vuelta atrás. No voy a vivir con alguien que lleva meses acostándose con otro y que todavía tiene la cara de fingir normalidad. No quiero reconciliaciones, no quiero excusas, no quiero falsas lágrimas. Solo quiero que aceptes que lo arruinaste tú y que asumas las consecuencias. Ella no respondió. Se quedó con la vista fija en la taza, como si esperara que las palabras se deshicieran solas en el aire. No le di más espacio. Cerré el portátil, me levanté y me fui a la habitación a vestirme para la reunión con el abogado. La cita fue rápida y eficaz. Le presenté todo lo que tenía, las fotos, los registros bancarios, la información sobre el amante, la cronología que había reconstruido. El abogado me escuchó con atención, tomó nota de todo y me explicó cuáles eran las opciones más favorables teniendo en cuenta que tenía pruebas claras de la infidelidad y que, además, había evidencia de que usó dinero compartido para financiar esa doble vida. Me recomendó presentar una demanda de divorcio con custodia compartida, pero con un acuerdo que dejara claro que yo me quedaría en la vivienda con Carla, al menos hasta que ésta terminara el curso escolar, y que Laura tendría que asumir ciertos gastos de forma proporcional. Le pregunté si se podía incluir una cláusula para que no pudiera introducir a terceros en la casa durante el proceso. Me dijo que sí, que era completamente legal, y que en estos casos era habitual pedir ese tipo de medidas cuando había menores involucrados. Me dio una lista de documentación que debía firmar y me dijo que en cuanto tuviera todo, en una semana podríamos presentarlo formalmente. Salí de la reunión con una mezcla rara de alivio y tensión. Alivio porque por fin se ponía en marcha algo concreto, y tensión porque sabía que la reacción de Laura no iba a ser tranquila. Cuando llegué a casa, Carla ya había salido con su abuela al parque. Laura estaba sentada en el sofá, con la televisión puesta pero sin prestarle atención. Me miró en cuanto crucé la puerta. ¿Ya fuiste al abogado? Sí. Todo en marcha. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Tirarlo todo así? ¿Sin ni siquiera intentar hablar las cosas? Laura, no hay nada que hablar. Esto no fue un error de una noche, ni algo que ocurrió por accidente. Fue una decisión sostenida. Repetida. Meditada. Me mentiste durante meses, me usaste para mantener una fachada de familia feliz mientras hacías tu vida por otro lado. Ahora toca asumir lo que hiciste. No hay más. Yo no quería que acabara así, dijo, con voz tensa. No te creo. Si hubieras querido evitarlo, lo habrías hecho. Pero elegiste seguir. Así que no te quejes ahora por las consecuencias. Esa noche dormí otra vez en el dormitorio, y ella volvió al sofá. Ya no se esforzaba en fingir. Se limitaba a mantenerse alejada, en silencio, pero sin ceder ni un milímetro. Al día siguiente, mientras Carla estaba en el colegio, recibí una llamada de David. Me dijo que había conseguido un par de grabaciones. Audios captados desde el rellano del piso del tipo. Se escuchaban conversaciones claras entre él y Laura. Comentarios sobre encuentros anteriores, planes para verse otra vez, e incluso alguna frase sobre mí, como aún no sospecha nada o Javi está en su mundo. Le pedí que me pasara los archivos, y al escucharlo se me revolvió el estómago. No solo porque confirmaban todo,
sino porque era la prueba de lo poco que le importaba mi dignidad, mi confianza, mi persona. Me reí solo, no de alegría, sino de la ironía de todo esto. Me habían mentido como si yo fuera un adorno, como si no tuviera capacidad de entender, como si mi presencia en la casa fuera una costumbre que ya no molestaba pero que tampoco importaba. Mandé todo al abogado esa misma tarde. Le dije que añadiera esas grabaciones como prueba, y que preparara los documentos finales para presentarlos el lunes. Esa noche, cuando Laura volvió del trabajo, me senté con ella en la cocina. No le ofrecí café, ni conversación amable. Solo le puse delante una copia del borrador del acuerdo que íbamos a presentar. Esto es lo que hay. Léelo bien. Si quieres proponer algo distinto, hazlo ya. Pero no voy a negociar sobre lo esencial. Ella hojeó los papeles en silencio. Al llegar a la parte donde se especificaban las condiciones económicas, frunció el ceño. ¿Quieres quedarte con todo? ¿Así de simple? No. Quiero quedarme con lo justo. Lo que me corresponde. Y quiero que Carla tenga estabilidad, al menos durante este año. Si te parece injusto, ve a juicio. Tengo pruebas de sobra para dejarte en evidencia. No respondió. Cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Me miró sin emoción, sin rabia, sin tristeza. No pensé que fueras capaz de esto. Pues ya ves. Me has enseñado a hacerlo. Gracias por la lección. Esa noche me fui a dormir con la puerta cerrada. Puse el móvil en silencio. No me importó si ella se quedaba llorando, escribiéndole al otro, o planeando cómo arreglar su imagen ante su familia. Lo que viniera después me daba igual. El daño ya estaba hecho, y mi decisión también. No tenía intención de cambiar nada. Pasaron los siguientes días sin grandes movimientos. Laura apenas hablaba. Se limitaba a cumplir con sus horarios, a preparar las cosas básicas para Carla y a evitar cruzarse conmigo más de lo necesario. Yo no buscaba contacto con ella, no le dirigía palabra más allá de lo imprescindible. Ya no me interesaba discutir, ni entender sus motivos, ni escuchar versiones de una historia que ya estaba completa. Había aceptado que no iba a haber redención, ni disculpas sinceras, ni actos de valor por su parte. Su forma de comportarse después de la confrontación solo confirmaba que, más allá del engaño, había una persona que simplemente no valoraba lo que tenía, que era capaz de destruirlo todo y seguir adelante sin mirar atrás. Mi único objetivo era cerrar el tema lo antes posible y dejarlo todo bien atado, sin flecos, sin margen para futuras sorpresas. El lunes presentamos la demanda. Mi abogado llevó todo al juzgado y me informó que en un par de semanas tendríamos la primera vista preliminar. Era un trámite, pero importante. Significaba que el proceso ya estaba en marcha, que oficialmente el matrimonio estaba en fase de disolución. Esa tarde, cuando Carla estaba en casa de su abuela, Laura me pidió hablar. Fue la primera vez en muchos días que lo hizo con un tono distinto, como si realmente quisiera aclarar algo. Yo accedí, no porque pensara que fuera a cambiar mi postura, sino porque sentía que era necesario decir las cosas con claridad por última vez. Nos sentamos en la cocina, sin testigos, sin móviles, sin interrupciones. Quiero que sepas que nunca planeé esto, dijo ella, mirando al suelo. Lo sé. No se planea destruir una familia, simplemente se permite que pase, poco a poco, con cada mentira, con cada excusa, con cada momento en el que decidiste mirar hacia otro lado en vez de asumir lo que estaba pasando. No estoy justificando lo que hice, solo intento explicarte cómo llegué hasta ahí. No necesito que me lo expliques. Lo hiciste porque quisiste. Porque te acomodaste. Porque te gustó más la emoción del otro que la estabilidad de lo que tenías. Porque pensaste que yo no me iba a dar cuenta, o que si lo hacía no iba a tener el coraje de actuar. No fue solo eso. Me sentía sola.
Me sentía como una extraña en mi propia casa. Llevábamos años sin hablarnos de verdad. Eso lo piensas ahora, cuando buscas excusas para no cargar con toda la responsabilidad. Pero mientras tanto seguías durmiendo conmigo, riendo con nuestra hija, compartiendo cenas familiares. Si tan mal te sentías, podrías haber hablado, podrías haber dicho algo. Pero no, decidiste callar y mentir. Tienes razón en parte, pero también hay cosas que tú no quisiste ver. Tú también fuiste parte de este fracaso. Claro que sí. Pero yo no fui quien se acostó con otra persona a escondidas durante meses. Yo no fui quien se paseó por la ciudad pensando que era invisible. Yo no fui quien se rió de su pareja en voz baja en un piso ajeno mientras la hija de ambos jugaba en casa con sus deberes. Laura se quedó en silencio. No había respuesta para eso. Lo sabía. Lo había aceptado, aunque no lo dijera en voz alta. Pasaron varios segundos antes de que volviera a hablar. He estado buscando un piso. Me iré en cuanto lo tenga. No quiero alargar esto más de lo necesario. Me parece bien. Lo mejor es que cada uno siga con su vida. Pero te pido algo. No metas a Carla en tus problemas. No la hagas parte de tus decisiones. No intentes justificarte con ella. No la obligues a entender algo que ni tú sabes explicar. Lo sé. No pienso hablarle mal de ti. Ni ahora ni nunca. Lo que pasó entre nosotros es cosa de adultos. Eso espero. Porque ella no merece cargar con esto. Ella no tiene la culpa de nada. Laura asintió sin fuerza, como si aceptara una sentencia inevitable. Se levantó de la mesa, recogió su taza, la lavó y se fue al dormitorio. Yo me quedé un rato más, mirando fijamente la carpeta con los papeles que había traído el abogado esa mañana. No sentía victoria, ni alivio completo. Sentía que algo se había roto para siempre, pero no porque se terminara un matrimonio, sino porque había descubierto que la persona con la que compartí más de una década era capaz de traicionar todo lo que construimos sin remordimientos, sin responsabilidad emocional, sin pensar en las consecuencias. Al día siguiente se lo conté a Carla. No los detalles, no los motivos. Solo la parte que ella necesitaba saber. Le expliqué que mamá y yo íbamos a vivir en casas separadas, que ella podría estar con los dos, que nada iba a cambiar en su colegio, que íbamos a estar cerca siempre. Me miró seria, con esos ojos que parecen ver más de lo que entienden, y me abrazó fuerte. No lloró. Solo preguntó si íbamos a seguir viéndonos todos los días. Le dije que sí. Le dije que nada ni nadie iba a cambiar lo que ella significaba para mí. Los días siguientes fueron prácticos. Laura encontró un pequeño piso cerca de su oficina y empezó a llevarse cosas poco a poco. No discutimos por muebles ni por objetos. Le di libertad para coger lo que quisiera. Yo solo quería que se fuera y que el proceso terminara cuanto antes. Cuando llegó el día de su mudanza, no hubo ceremonia. No hubo abrazos ni despedidas. Solo se llevó su maleta, cerró la puerta detrás de ella y no volvió a cruzar palabra ese día. Al verla salir, supe que ya estaba fuera de mi vida. No como madre de mi hija, ni como persona con la que compartiría decisiones futuras. Pero como pareja, como figura en mi casa, como presencia diaria, ya no era nadie. Había dejado de serlo mucho antes de salir por esa puerta. Esa noche cené con Carla, solo los dos. Pusimos una película que le gustaba, preparamos palomitas y hablamos de cosas normales. No hubo tristeza. No hubo ausencias pesadas. Solo un padre y su hija, tratando de retomar una rutina nueva, más limpia, sin mentiras flotando en el ambiente. Dormí bien por primera vez en mucho tiempo. Me levanté temprano, fui a correr por el barrio, y sentí que, aunque todavía quedaba camino, al menos ahora sabía hacia dónde iba.